Saludos queridos, nos complace presentarles un servicio de adoración titulado Por Cristo, por la Iglesia, por las almas. Estamos en la semana del Ministerio de Caballeros y es nuestro interés como parte del ministerio hacer entender cuál es nuestra función como hombres de Dios dentro del hogar, desde la perspectiva personal, familiar y social, para luchar legítimamente en el área social por Cristo, por la Iglesia, por las almas. Se requiere que nuestros hogares estén bien atendidos. Como dijera alguien, una familia bien ordenada y disciplinada influye más a favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Como no queremos hacer nada sin la dirección y la bendición del Señor, quisiera tener una oración en favor de nosotros, este servicio, y también por la exposición de la palabra de Dios al final de este servicio. Oremos. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias por la bendición que nos has dado, porque nos has puesto en la tierra como voceros tuyos, como embajadores en nombre de Cristo. Y te rogamos, Señor, que la gracia tuya sea sobre nosotros en este momento en que ya estamos dando inicio a este servicio de adoración. Te rogamos, oh Padre, por nuestras almas. Prepara nuestros corazones y mentes para absorber todo lo que tú tienes para nosotros. También, Señor, te rogamos que todo lo que habremos de presentar en este servicio modele nuestras almas y nos edifique, porque tu Espíritu Santo se manifieste de una manera notable en nuestras vidas a través de lo que digamos. También en la parte final, la lectura, la explicación y aplicación de tu palabra. Consuélanos, Señor, con tu visitación y que tu Espíritu Santo se manifieste palpablemente y toque nuestros corazones. Gracias por este privilegio, gracias por esta dicha. A ti la honra, a ti la gloria, porque por Cristo Jesús oramos. Como vamos a estar hablando en torno a la familia y el papel del hombre como líder del hogar que influye incluso en lo social, estaremos centrando este servicio en la vida y obra de Josué. Como nuestro campo de batalla es el hogar, la iglesia y también el mundo, necesitamos que Dios esté primeramente en el hogar. Cristo debe ser el centro del hogar. Todo lo demás debe ser el resultado de este hecho. Un soldado le dijo a su teniente: mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el teniente. No quiero que arriesgue su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, sin hacer caso, salió. Una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. Su superior estaba furioso. Le dije que había muerto. Dígame, ¿valió la pena arriesgar su vida por un cadáver? Y el soldado casi moribundo respondió: claro que sí, señor. Cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme: estaba seguro que vendrías. Qué hermoso cuadro de este hombre que no le importó arriesgar su vida por intentar salvar la vida de su amigo. Hoy en día muchos están muriendo espiritualmente en nuestro alrededor, incluso en el hogar, y son muy pocos aquellos que están dispuestos a ir al campo de batalla y dar su vida para salvarlos. Josué, hijo de Nun y siervo de Moisés, fue un gran hombre. Luego de la muerte de Moisés, Dios le dio el gran privilegio y la responsabilidad de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida, aquella tierra de la cual fluía leche y miel. Hoy quiero mostrarles a Josué en su etapa de esposo y padre de familia, quien tuvo la valentía
y la determinación para decirle a todo el pueblo de Israel en el capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mientras reflexionamos sobre estas palabras de Josué y las hacemos nuestra, te invito a escuchar a Lina del Río y a Armando Juárez con el himno titulado Mi casa y yo. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae de nuevo todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae de nuevo todo lo que no es de ti y lo que quiso dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Nuestra casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. A los hijos de Dios, la Biblia nos deja algo muy claro en 1 de Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Tremendo, pero muy cierto. ¿Cómo podemos aconsejar a un hogar destruido si el nuestro se encuentra en un estado crítico? Entendamos que si nuestro hogar fracasa, también fracasaremos nosotros. Hombre de Dios, ¿cómo se encuentra su hogar? ¿Puedes decir que tu familia está unida o necesitas un milagro?
Cualquiera que sea tu respuesta, quiero decirte que Dios puede intervenir en tu hogar y hacerlo todo nuevo. La responsabilidad del liderazgo familiar recae primeramente sobre la cabeza del hogar, esto es el varón. Note las palabras de Josué al pueblo de Israel. Si no les parece bien servir a Jehová, ustedes elijan a quién quieren servir, pero mi decisión ya está tomada. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué no solo estaba diciendo por él, no estaba decidiendo por él, sino también por toda su familia. Así como el varón tiene la responsabilidad de ser el proveedor, también tiene la responsabilidad de ser el sacerdote, el líder del hogar y dirigir las riendas de la vida espiritual de su familia. Y es exactamente esto lo que hizo Josué. En Efesios 5, versículo 23, Pablo nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando la Biblia dice que el esposo es la cabeza del hogar, lo que enseña es que el esposo es aquel que dirige, que guía al cuerpo que es su familia. Es el hombre quien debe guiar a su esposa y a sus hijos en los caminos de Dios. Sobre él recae esta gran responsabilidad y es él quien tendrá que rendirle cuentas a Dios por todo su hogar. Querido hombre de Dios, Dios nos ha puesto como cabeza de nuestros hogares. No para ejercer este derecho con tiranía o con machismo, sino para, al igual que Josué, guiar, animar, amar, orientar y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuán dulce es el hogar donde se respira ese ambiente de sabia dirección. Por eso escuchemos el trío de los hermanos Juárez cantándonos la alabanza titulada Dulce Hogar. Tan bello que te ha dado Dios, ese tu pequeño cielo, esa esposa que te ama y que con grande cariño solo vive para ti, esos hijos que te quieren con fervor y que llenan de alegría tu existir. Esos muebles, esa casa, todo lo que te rodea, es tu hogar, tu dulce hogar. Tú lo debes de cuidar con amor y mucho esmero. Nunca debe de faltar amor y fidelidad para tu precioso hogar. Te lo entregó para que lo administraras. Nunca debes olvidar que ante el tribunal de Dios cuenta de él tendrás que dar. Si en tu hogar las cosas no han marchado bien, es porque has dejado a Cristo. Olvidaste que en su gracia y en su ayuda cotidiana nunca nada te faltó. Pero aún es tiempo de reflexionar y volverte a Jesucristo. Y tu hogar será de nuevo ese pedazo de cielo, dádiva del Dios de amor.
tribunal de Dios, cuenta del tendrás que dar. Nunca debes olvidar que ante el tribunal de Dios, cuenta del tendrás que dar. Hay algo que debemos entender, y esto es que yo debo ser el primero en servir a Jehová, para luego lo haga mi casa. Tal vez su esposa, hijos, familia no caminan con usted, pero hoy le animo a que no pierda la esperanza. Siga caminando, siga adorando y sirviendo al Dios vivo, que de seguro tras de usted vendrá también su familia. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Queridos varones, es tiempo de decir al igual que Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. En la vida hay cosas que no son negociables, y estas son formar parte de una familia que ama y sirve a Dios, ser parte integral del cuerpo de Cristo, sirviéndole y amándole con todas nuestras fuerzas, ser soldados de Cristo que salgan a la batalla a salvar a las almas que se pierden. Seamos hombres decididos por Cristo, por su iglesia, por las almas. Escuchemos ahora a nuestro hermano Sabdi Canul con el himno titulado Decidido. A causa de los años que yo no he estado contigo, he desviado lentamente mi mirada a cosas vanas, y poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado y me hago el sordo para que puedan pensar que no he escuchado. Pero en las noches me desvelo y no lo niego, despierto envuelto en llanto, porque sé que mi Señor jamás será burlado. He decidido abrir mis puertas hacia ti. Corazón yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma, que me produce paz y me hace ser feliz, llena mi alma. Mi Señor, ya no resisto. Extraño esos momentos y los minutos que yo estuve contigo. Y hoy vuelvo ante tu altar arrepentido, porque sé que mi Señor, que no he sido buen hijo,
decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma hoy me produce paz y me hace ser feliz. Tú llenas mi alma. He decidido abrir mis puertas hacia ti. Mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma hoy me produce paz y me hace ser feliz. Tú llenas mi alma. Llenas mi alma, llenas mi alma. Abramos la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 27, del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Josué fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, y tanto su vida como sus obras nos enseñan las virtudes que deben poseer y desarrollar los siervos de Dios. Hoy enseñaremos acerca de las virtudes que llevaron a Josué a convertirse en un hombre de Dios. El ejemplo de Josué es muy importante para nosotros, porque Josué en su época pudo distinguirse del resto de los hombres del pueblo de Israel, no solo por su posición al ser nombrado como líder, sino por su influencia y buen ejemplo. Josué poseyó virtudes que son dignas de imitar. El ejemplo de Josué inspira a los hombres de hoy a ser como él en el liderazgo del hogar, la iglesia, la educación y la sociedad. La vida y obra de Josué es elocuente para enseñarnos convicciones, principios morales y sobre todo el modo de asumir responsabilidades cuando la mayoría de nuestros semejantes, por elección propia, decide hacer lo contrario a lo correcto. Hoy la mayoría de la sociedad ha asumido patrones contrarios a lo correcto, a lo moral. El derecho y los privilegios dados por el Creador se han visto dañados por diversos males sociales como la ideología de género, el aborto, la delincuencia, el incesto, la pedofilia, el adulterio, la fornicación, la legalización y venta de drogas y alimentos tóxicos que matan poco a poco a las personas. Esto por señalar tan solo algunos de los males que atentan contra la humanidad. Vivimos en un mundo convulso, degradado, que a pesar de sus logros en la ciencia, en la tecnología, involuciona al querer cambiar lo natural por lo artificial. Ya hoy se habla de la ciencia artificial que pretende poner al hombre en el plano de una máquina, implementándole tecnología interna en su cuerpo para controlar su vida orgánica y social. ¿Qué implica todo esto? Implica la pérdida de la autodeterminación en lo político, religioso, en lo económico y en lo social. Por la tecnología integrada al cuerpo humano,
es que planifican controlar y modelar la conducta humana, tener un control sobre nuestra salud y sobre nuestros órganos, y hasta pueden decidir la cantidad de años que ellos desean que nosotros vivamos. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado, el egoísmo humano? Si por esta vía pueden controlar el comportamiento de los órganos y la cantidad de años que vamos a vivir, eso implica la pérdida de todas nuestras libertades. Este control responde al antojo de los hombres que influyen en las decisiones que el mundo toma. Todo esto es parte del plan de la globalización. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado y la maldad? Pero debo decirles que el hombre propone, pero Dios dispone. Dios está en su control, en el control de todas las cosas, y el mundo no podrá hacer lo que quiera, porque Dios es el que tiene en verdad el control, y Él frustra los pensamientos y las intenciones de los corazones. Pero a nosotros nos toca cumplir con nuestro papel en medio de una sociedad cada vez más confundida, incrédula y perdida. Tú y yo somos llamados a seguir siendo sal en este mundo insípido y a seguir siendo luz en un mundo lleno de tinieblas. Somos embajadores de un mundo que no es este y debemos representarlo dignamente. No nos encariñemos tanto con las cosas de este mundo que es pasajero, sino con las cosas del mundo de Dios, donde verdaderamente disfrutaremos de los goces más excelsos y sublimes. Atendamos a lo que nos dice Pablo en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿A qué? Al mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un día estaremos con el Señor, nos gozaremos y disfrutaremos del mundo perfecto que Dios ha preparado para nosotros. Este mundo va de mal en peor, cada vez más veremos el deterioro en todos los sentidos. Este mundo en el cual vivimos tiene su fin. De ahí la importancia de convertirnos en hombres de Dios para tener la oportunidad de vivir una vida digna y estar con Dios por toda la eternidad. Hay virtudes que debemos desarrollar como hijos de Dios para convertirnos en hombres de Dios. Usted debe recordar que usted es cabeza de su hogar, líder, sacerdote de Dios y que debe velar por su familia y el bien de todos los que están bajo su cuidado y administración. Su vida con Dios debe ser una vida influyente para que los que están en la casa bajo su cuidado puedan seguir, sobre todo, sean inspirados a buscar a Dios en todo tiempo, en estos tiempos difíciles que son tan adversos. Josué es un ejemplo de hombre de Dios que debe inspirarnos. Josué desarrolló al menos 5 virtudes de las que yo quisiera hablar, que lo convirtieron en un hombre de Dios. La primera virtud fue su valentía en fe. El río Jordán que Josué debía cruzar en compañía del pueblo no podía cruzarse a menos que Josué pusiese su fe en acción. Dios le dijo a Josué: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios le dijo a Josué que las aguas no se dividirían hasta que los pies de los sacerdotes no estuvieran dentro del río. Había que dar el paso de fe, mojarse los pies. La fe toma riesgo. La fe no se detiene a mirar lo adverso. La fe no mira lo imposible. La fe se dispone a obedecer a Dios, aunque todo parezca que no tiene sentido, que no tiene lógica. ¿Acaso tiene sentido el hecho de que los pies de los sacerdotes se mojasen para que se abriera el río Jordán? Las cosas de Dios no nos parecerán lógicas muchas veces, pero debemos hacerlas con fe para que se produzca el milagro. Se requiere una fe valiente, una fe viva que acciona para retar
lo lógico. Quizás ante los retos de hoy, tú no quieras mojarte los pies porque te parezca cosa insignificante. No tiene sentido dar ese paso de fe, pero debes darlo para ver la gloria de Dios. Mojarse los pies puede significar para ti levantar las manos y orar a Dios en medio de un conflicto. ¿Qué sentido tiene levantar las manos y orar? No tiene sentido para algunos, pero Dios ha demostrado que Él obra milagros usando como medio la oración. Mojarse los pies para ti puede significar estarte quieto ante una calumnia o injuria. ¿Qué sentido tiene no defenderte? Pero Dios ha revelado su juicio a través de la mansedumbre del hombre que le teme, castigando a la postre al ofensor. ¿Qué sentido tiene hacerle un bien a aquel que nos ha hecho un mal? No tiene sentido lógico, pero Dios ha prometido manifestar a través de esa actitud su justicia, castigando al que hace lo malo y bendiciendo al que hace lo bueno. Obedecer a Dios va a requerir de una valentía en fe. Hay muchos ríos que tenemos que cruzar, muchas montañas que tenemos que escalar, muchas tormentas que tenemos que enfrentar y muchas pruebas que debemos vencer. Y para ello se necesita llenarnos de convicciones, de fe, de valentía. Dios ha prometido obrar, pero debemos comportarnos varonilmente. ¿Qué nos dice 1 Corintios 16:13? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, los versículos 6 y 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya Dios había dicho de antemano a Josué que le había dado toda la tierra que Dios le había dicho a Moisés. Pero Josué tenía que conquistar la tierra. Conquistar la tierra era un acto de valentía y fe. La tierra ya era de Josué y de todo el pueblo de Dios, pero ellos debían esforzarse y conquistarla. Josué debía demostrar la autenticidad de su fe, esforzándose para conquistar la tierra prometida. Por eso Dios le dijo a Josué, y también nos dice a nosotros en el versículo 9 del capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Dios le dijo a Josué y a todo Israel que toda la tierra que pisaren sus pies sería de ellos, pero debían esforzarse en ir conquistando esas tierras. La tierra debía ser reclamada con los pies. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que aunque Dios promete cosas a sus siervos, debemos ser diligentes y esforzarnos en poseer la tierra, lo que Dios ha prometido. Ser diligente es un acto de fe. Nos esforzamos porque creemos que Dios ayudará a nuestro esfuerzo. Por ejemplo, Jesucristo dice en Lucas 12:24, a partir del versículo 24, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen ciñero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? Las aves no siembran ni ciegan, Dios las alimenta. Sin embargo, las aves son diligentes en buscar su comida. De igual forma, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, pero debemos ser diligentes. Usted y yo, como hombres de Dios, como cabeza, líder y sacerdote del hogar, debemos ser diligentes en poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar y luego trabajar en todo lo demás poniendo nuestra fe en Dios. Dios bendecirá a los esforzados. Recuerde, la fe genuina tiene obras. Si usted y yo queremos ser un hombre de Dios, tenemos que ser valientes en fe. ¿Quién es un valiente en fe? Valiente en fe es quien no abandona a sus hijos, a su esposa, a su familia, a pesar de las crisis que vengan a la vida. Valiente en fe es quien no permite que la inmoralidad le domine y lo lleve a abandonar el hogar.
Valiente en fe es aquel que provee para su familia en todo tiempo y enfrenta los retos y desafíos de la vida y no desiste. Valiente en fe es aquel que hace un pacto con sus ojos y oídos para no ver ni oír cosa mala, inmoral, que le lleve a la lujuria, a la codicia y lo seduzca a tomar la mujer que no es la suya. Ese es un hombre valiente. Valiente en fe es quien cierra sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y detiene sus manos para no hacer cosa indigna. Ese es un hombre valiente en fe. En este tiempo se necesitan de este calibre de hombres valientes. Esta es la primera virtud de un hombre de Dios. Pasemos entonces a la segunda virtud. Los hombres de Dios también aman a Dios con todo su corazón. Esta es la segunda virtud de un hombre de Dios. Amar a Dios. Josué le dio todo su amor a Dios. No cayó en el pecado de la idolatría como el resto de sus hermanos israelitas. Se distinguió como un hombre que adoraba exclusivamente a Dios. Si tú y yo, hermanos, queremos amar a Dios con todo el corazón, no podemos amar otra cosa que sustituya en nuestro corazón el lugar que a Dios corresponde. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que sustituya a Dios en el mundo de nuestros afectos, en el corazón. Puede ser una casa, un trabajo, una carrera, un ser querido, un deseo como la avaricia, que es idolatría. El hombre de Dios se cuida de los ídolos del corazón porque sabe que los ídolos lo apartan de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 6, del 4 al 5? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como ven, no hay espacio para dos afectos, Dios y los ídolos. Dice el Señor en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor aquí se refiere al ídolo de la avaricia en el corazón, que se caracteriza por amar las riquezas en lugar de Dios, o más que Dios. No hay espacio para dos señores, sino para uno solo, dice el Señor. Es decir, que si existiera una cerca que dividiera a Dios de los ídolos, no pudiéramos quedarnos en la cerca para servir a ambos. Esto es totalmente imposible. Debemos amar a Dios. Otra virtud que distingue a los hombres de Dios es su andar en el camino de Dios. Josué anduvo en el camino de Dios como Enoc. Una de las virtudes de los hombres de Dios es que siguen los pasos de Dios. Es decir, manifiestan el carácter de Dios. ¿Qué no es andar en el camino de Dios? Andar en el camino de Dios no es profetizar. Muchos hoy profetizan, es decir, predican la palabra de Dios, pero no viven comprometidos con la palabra que predican. Andar en el camino de Dios no es exorcizar. Entre aquellos 70 que Jesús envió a predicar, incluyendo a Judas Iscariote, dice la Escritura que todos regresaron testificando que los demonios se sujetaban al pronunciar el nombre del Señor. Andar en el camino de Dios tampoco es hacer sino ser. Estos hombres a los que Cristo se refiere, que en aquel día le dirán al Señor, 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 en tu nombre hicimos muchos milagros, quedarán expuestos al infierno por no haber hecho la voluntad de Dios. Andar en el camino de Dios no es ser fervorosos. Todos aquellos que vieron a estos predicadores en la tierra predicar y decir Señor, Señor, llegaron a pensar que estos hombres eran de Dios. Se darán cuenta de su propia confusión, incluso estos predicadores falsos, cuando se vean rechazados por el mismo Señor y juez en su segundo advenimiento. Entonces, ¿qué es andar en el camino de Dios? Andar en el camino de Dios es tener una relación estrecha con Dios. A los fariseos les sobraba religión,
pero les faltaba relación. Básicamente, las devociones públicas de los fariseos y escribas y su servicio a Dios era motivado por el deseo de recibir alabanzas de los hombres y no de Dios. Ellos buscaban que los hombres hablaran bien de ellos y le dijeran rabí, rabí. A ellos no les interesaba para nada lo que Dios dijera de ellos, sino lo que los hombres dijeran de ellos. Se apoyaban en la circuncisión física para hacer valer su nacionalidad y credencial de salvación. Por eso Pablo aclara en Romanos 2 del 28 en adelante: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En segundo lugar, andar en el camino de Dios es poder eliminar de nuestro corazón y mente la enemistad con Dios. Cristo hace esta obra de gracia, lo sabemos, limpiándonos a través de su palabra. Mientras más nos exponemos a la palabra de Cristo, más limpios somos de mente y de corazón. En Juan 15:3 Jesús les dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios. En tercer lugar, andar en el camino de Dios es hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, en cuarto lugar, los hombres de Dios se distinguen también por guardar la palabra de Dios. Esta es la cuarta virtud que demostró Josué, la cual le hizo disfrutar de prosperidad. Josué había recibido la orden divina que nunca se apartaría de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditaría en él para que guardara e hiciera conforme a todo lo que en este libro estaba escrito, porque entonces de esta manera haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Este mandato aparece en Josué 1:8. Esta es una virtud que debemos desarrollar para ser un hombre de Dios. Primero, debemos tener la palabra de Dios en nuestra boca. Segundo, debemos meditar de día y de noche en la palabra. Y cuarto, debemos guardar la palabra, es decir, cumplirla cabalmente. Siempre me ha cautivado la actitud de Josué y la de Esdras, porque ambos demostraron un compromiso serio con practicar la palabra de Dios. Esdras 7:10 nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La virtud de Esdras consistía en que él investigaba, escudriñaba las sagradas escrituras para enseñarla, pero también para practicarla. Josué también tuvo ese compromiso serio de guardar la palabra de Dios, y mientras vivió, incluso enseñó al pueblo a guardar la palabra de Dios. En Josué 23, del 1 al 14, aparecen las instrucciones finales que Josué da al pueblo de Israel antes de morir. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová y vuestro Dios, en quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en la herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues
mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. El pueblo había permanecido en la palabra como su líder Josué. Sigue diciendo, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Es decir, que fueron prosperados. Sigue diciendo el texto, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él os dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios os arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Cuando se guarda la palabra de Dios, hay protección, hay libertad, hay sanidad, hay prosperidad, hay avance y un buen futuro. Sin embargo, cuando no se guarda la palabra de Dios, todo se daña, se perjudica la familia, la sociedad, la iglesia. La virtud más grande que podamos tener los hombres de Dios es guardar la palabra de Dios. En Lucas 11, del 27 al 28, mientras Cristo estaba predicando, se cuenta que una mujer alzó la voz entre la multitud y le dijo al Señor, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Cristo le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La última virtud de un hombre de Dios consiste en servir a Dios de todo corazón. Josué estaba decidido a servir a Dios, aunque otros no le sirvieran. Mucho tiempo había pasado desde que Josué había guiado la conquista. Ya estaba muy viejo, pasaba los 100 años, cuando reuniendo a todas las tribus de Israel, puso en su boca las palabras más célebres que quedarían como parte de su historia. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira el testimonio de Josué. Ya estaba próximo a morir y aún persistía en seguir sirviendo a Jehová y no apartarse del bien. Aún en la vejez demostró que era un siervo de Dios y no un siervo del pecado. Mantuvo la línea de diferencia entre él y los que no servían a Jehová. Usted, hermano, como guía, sacerdote y cabeza de su hogar, ¿estaría dispuesto a decir hoy lo mismo que dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Estarías dispuesto a pararte en la brecha para no permitir que en tu hogar penetren cosas que no dan culto y gloria a Dios? ¿Retarías a tu propia pasión, lujuria y vanidad del corazón para en verdad ser un siervo de Dios, un siervo de la justicia y no un siervo del pecado? Aquí en Romanos 6:19 está el reto para los que deseen ser un hombre de Dios. Dice Pablo, hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oponerse a todo deseo que Dios aborrece y es dañino para nosotros es un acto de valentía. Y la más clara evidencia que estamos decididos a ser hombres de Dios. Hoy el Señor te está llamando una vez más a desarrollar estas virtudes de un hombre de Dios, que son, como ya vimos, la valentía en fe, el amar a Dios, el andar en el camino, el guardar su palabra y el servirle. Cualquier otro deseo, cualquier otra meta, cualquier otra misión no tiene valor alguno para nuestra eternidad. Por eso no desmayamos, dice Pablo en 2 Corintios 4 del 16 en adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por las pruebas y las luchas, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Teniendo en cuenta nuestra eternidad, vale la pena cultivar las 5 virtudes de un hombre de Dios. Hoy el Señor te llama a ocupar el lugar que te corresponde en la familia, en la iglesia, en la sociedad, como luz y como sal. Si has sido negligente en tu función, ven, ponte a cuentas con el Señor. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y vuelve a tomar el camino. Dice un himno que me encanta mucho, que muchas veces cantamos: la puerta es Cristo para entrar al reino celestial. Si quieres tú participar, apártate del mal. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le darás. ¿Por cuál camino vas? Son 2 caminos los que van hacia la eternidad. El más angosto es el de Dios y el ancho es el de Satán. Por el angosto hay aflicción, pruebas y tentaciones. El que venciere reinará con Cristo en la mansión. Por el más ancho solo van todos los que hacen mal. También su pago lo tendrán en el lago infernal. Ven al Señor, no seas infiel, dale tu corazón para que puedas recibir de Cristo el galardón. Es ahora, es hoy, que debes dar el paso de fe y convertirte en un hombre de Dios. No hay otra opción. Es ahora que el Señor te está haciendo esta invitación. Conviértete en un hombre de Dios. Que Dios te bendiga. Gedeón y sus 300 en el valle de Mored vencieron a las huestes de enemigos de Israel. Gedeón y sus 300 con santa impavidez eran pocos pero leales a los mandatos del Señor. Toca trompeta, quiebren las jarras, las antorchas en las manos levantad, grita la espada de Jehová y de Gedeón, la espada de Jehová y de Gedeón, la espada de Jehová y de Gedeón, vamos a vencer. Gedeón y sus 300, todos llenos de valor, a la diestra del caudillo Jehová
obedientes al Señor. Toca trompeta, quiebra las jarras, las antorchas en las manos levantad, gritad la espada de Jehová y de Gedeón, la espada de Jehová y de Gedeón.